Bienvenidos a Con Buena Energía, el podcast donde exploramos la eficiencia energética y sostenibilidad de la mano de E3 Consultores. Soy Manuel Romero, tu anfitrión. Aquí abordamos temas candentes y de actualidad sobre edificación, energía, precios, sostenibilidad y ahorro. 103.7. Estás escuchando Es Radio. En el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto. Bienvenido, Manuel Romero, a la sección Con Buena Energía que cada 15 días nos traes aquí en Antena, con temas realmente interesantes, con un consultor energético que siempre nos da buenos consejos. ¿Con qué tema nos vas a deleitar hoy? ¿Qué tenemos? Pues muy buenos días, Gema, y buenos días a todos nuestros oyentes. Encantado de estar aquí un jueves más para hablar de energía, para hablar de Con Buena Energía. Hoy quiero hablar de algo que tenemos justo encima de todos nosotros, los tejados, las terrazas o cubiertas de los edificios de nuestras ciudades. La idea es sencilla, son un recurso enorme, gigantesco, y lo estamos de alguna forma desaprovechando. Si cualquiera de nosotros utilizáramos un dron, ahora que están tan de moda, y sobrevoláramos con él la ciudad, lo que vamos a ver es que tenemos kilómetros de superficies planas vacías, terrazas abandonadas, o azoteas, como lo queramos denominar, que en muchos casos están, pues como digo, abandonadas, sin uso y llenas de aparatos de aire acondicionado y demás, que encima en la gran mayoría de casos son aparatos antiguos, viejos. Y ese espacio puede servir para producir energía, para reducir el calor en verano, para recoger agua de lluvia en las zonas como el Levante, de donde estamos nosotros, que es tan interesante, para recoger ese agua de lluvia, o para crear cubiertas verdes, cubiertas ajardinadas, que van a beneficiar muy bien a la temperatura en las ciudades. Así que de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hacer una mirada hacia arriba de la ciudad, hacia la parte alta de la ciudad, pero como siempre teniendo los pies en la tierra. Los pies en la tierra y sumergidos en la realidad, en muchos casos la realidad que no nos cuentan. Siempre antes de empezar queremos saber realmente cómo está el sector energético. ¿Alguna novedad relevante, aparte de que el gobierno rechazara aumentar la viabilidad de las centrales nucleares y que Junts quisiera que las de Cataluña sí que siguieran abiertas? Pues mira, sí, tenemos una novedad de esta semana. Y esta es una noticia que yo creo que es importante porque al final nos va a afectar a todos los que consumimos energía eléctrica, porque nos va a afectar, como digo, lo que pagamos mes a mes. Hay una modificación prevista en lo que se conoce como los peajes eléctricos. Voy a explicar esto qué es. Los peajes son esa parte fija de la factura. Recordamos que la factura de electricidad, del gas también, pero en la eléctrica se ve mucho más claro. Tenemos una parte fija y una parte variable. La fija es lo que pagamos por la potencia contratada. Eso lo pagamos todos los meses sí o sí. Consumamos más o menos energía. Bueno, pues esa parte fija, que como digo, no depende del precio de la electricidad ni lo que vamos a consumir. En teoría, estos peajes eléctricos sirven para pagar la red. La red me refiero a las líneas de transporte de la energía eléctrica, desde las grandes centrales de producción hasta los puntos de consumo. Esa que tenemos tan obsoleta y tan sobrecargada. Correcto. Entonces, ¿dónde va a ir nuestro dinero? Y ahí es el tema. O sea, esto va para el transporte de energía, la distribución, el mantenimiento y la parte de los contadores. A ver, técnicamente no son impuestos, pero bueno, como nosotros al final, como lo percibimos el ciudadano, funcionan casi como si lo fueran, porque al final son una parte obligatoria y vienen fijados por el Estado. Con lo cual, lo que a nosotros nos llega es que, bueno, es una especie de impuesto, aunque como digo, técnicamente no lo sea. Pues bien, la noticia de esta semana es que la CNMC y el Ministerio han anunciado que van a subir en enero del año que viene, es decir, dentro de poco más de un mes, esos peajes eléctricos. Es decir, va a ser el regalo que nos van a traer los Reyes Magos para el mes de enero. Con eso subirá esa parte fija de la factura que pagamos todos los meses, aumentando el coste asociado a la potencia contratada. Es decir, consumamos lo que consumamos, va a dar igual, nos van a subir esa parte, vamos a pagar un poquito más en la factura. Las estimaciones que se están publicando es que
hablando de un incremento entre el 5 y 12%, lo que va a suponer para una familia media, una vivienda media, en torno a 3-6 euros más al mes, y para una pyme, una pequeña empresa, en torno a 300-400 euros al año. La razón que dicen esto es que, bueno, pues que necesitan más recursos para mantener la red, que llevan años sin modernizarla, como tú estabas comentando antes. Y bueno, y también este dinero lo van a utilizar para que ese incremento de la producción con fuentes renovables pues se pueda integrar mejor en la red que tenemos y para mejorar la estabilidad del sistema. La realidad, y esto es una opinión personal, la realidad es que después del apagón del 28 de abril ha tenido muchos efectos, muchísimos. Y uno es que parece que se ha caído del burro y que se han dado cuenta que hay que mejorar la red, hay que invertir en ella y hay que, bueno, pues aumentar la capacidad de respaldo, el mantenimiento de las líneas, pues todo ese tema se han dado cuenta ahora que son necesarios y por eso, bueno, pues van a subirnos esta parte fija que establece, como digo, el gobierno, el ministerio, para, bueno, pues intentar sacar dinero e invertirlo en eso. Así que ya digo pues nada, magnífico. Que tenemos presupuesto no tenemos, pero subir impuestos es lo que haga falta. Correcto. Subirle el sueldo a los funcionarios también, lo que haga falta. Exacto. Pero subir los sueldos, por ejemplo, otra vez el SMI o equiparar realmente lo que son los impuestos dadas los diferentes tramos que pueden haber, pues no, todo eso ahí queda. Correcto. Encima de la mesa. Bueno, pues nada, fantástico lo que regalo nos faltaba. de Reyes, como decía sí. antes, el regalo de Reyes. Un regalo de Reyes. Oye, Manuel, una pregunta, una cuestión. Sabes que últimamente, pues desde que te conozco, soy yo muy inquieta en estas cuestiones de energía. Qué mal rollo me da a mí esto, a ver. No. Es que me ha venido bien que explicaras esto, porque si una persona cambia de compañía a mitad de mes, por ejemplo, el 10 hace cambio de compañía y le viene una factura de la compañía anterior que te factura del 1 al 10 y la siguiente pues del 11 al 30 o al día del mes que toque. Sí. ¿Los impuestos te los cobran íntegramente en la factura? Por ejemplo, tú has dicho que la factura tiene unos gastos fijos y que, por ejemplo, esta subida que vamos a tener para mejorar la red eléctrica va a venir reflejada en la factura. ¿Te cobran del 1 al 10 y en la siguiente del 11 al 30? ¿O en las dos facturas te vuelven a cascar, hablando mal y pronto, no, vamos a ver, la parte proporcional? En la parte fija, que es la parte de potencia contratada, te ponen... Si lo especifican bien en la factura, te van a poner 5 kilovatios contratados por tantos días del mes, tanto. ¿Vale? Entonces, si tú cambias de compañía el día 10, como estabas diciendo, la compañía anterior te va a cobrar por esos 10 primeros días del mes, ¿vale? Porque es un precio por día. Y después la parte de impuestos, el IVA, el impuesto eléctrico y demás, es un porcentaje sobre el total. Con lo cual, al final, como son por 10 días... pues, era por tenerlo en cuenta, por si hay que hacer otro cambio, pues saber cuándo hay que hacerlo, no por otra cosa. Bueno, vamos a centrarnos en el tema de hoy. Por cierto, el consejo de la última vez de dejar la ventanita del baño un poco abierta ha funcionado. ¿Ha funcionado o te han gruñido en casa? Me han gruñido en casa, me han dicho que si no tenía ganas de tener la calefacción puesta y la ventana abierta, que no tenía sentido. ¿Tú me echas las culpas a mí? Claro, no. mi marido ya te las he hecho directamente. No os conocéis, pero de alguna manera sí, ya os tenéis presentes el uno al otro. Bueno, vamos con el tema de hoy. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del potencial de los tejados? En los últimos tiempos hemos visto que es un buen soporte para instalar las placas solares que nos ofrecen esa energía fotovoltaica. Pero, ¿qué más utilidades podríamos darle? A ver, cuando hablamos del potencial de los tejados, o de las cubiertas, o de las terrazas, como lo queramos denominar, ¿vale? Nos estamos refiriendo, o yo me estoy refiriendo a esos miles de metros cuadrados que tenemos ahí arriba, que no nos damos cuenta porque paseamos por la calle y no nos damos cuenta que tenemos ese espacio ahí infrautilizado. Mira, en España más del 70% de las cubiertas urbanas, es decir, las que tenemos en las ciudades, están vacías. No tienen placas solares, ni cubierta verde, ni aprovechamiento alguno. Están totalmente desaprovechadas. En Barcelona, por ejemplo, el ayuntamiento hizo un estudio hace unos años y ese estudio demostró que si se aprovecharan esas cubiertas, por ejemplo, para poner la fotovoltaica que tú comentabas, se generaría el 60% del consumo eléctrico de todos los hogares de Barcelona, el 60%. Y lo mejor de todo eso es que es un tejado, que las cubiertas, además, no
Lo que quiero decir es que no compiten con nadie, no nos quitan plazas de aparcamientos, no nos quitan suelo agrícola, no molestan al peatón, están ahí arriba, como digo, infrautilizados, no le damos ningún uso. Y ahí es donde, bueno, pues yo creo que están ahí calladitas esperando a que alguien se le encienda la bombilla y diga, oye, vamos a hacer un uso de esto que tenemos ahí sin infrautilizado, ¿no? Pues un uso, sin duda, con ese porcentaje del 60%, la red eléctrica española ya se lo podía plantear. Y, en fin, ¿qué beneficios tiene usar los tejados para producir energía? Además del espacio, como tú has dicho, aprovechar el espacio que tenemos arriba, no utilizar también el espacio de casas o el espacio de ciudades. ¿Qué más beneficios podemos tener? O del campo, de la huerta. O del campo, sí. Ocupar un espacio agrícola, un terreno agrícola. Bueno, también sabes que en muchas ciudades o ciudades agrícolas o que tienen terreno agrícola se está planteando también la instalación de plantas fotovoltaicas o no, porque de alguna manera influyen en ese impacto visual, pero poco más. Sí, bueno, mira, en ese sentido, en el caso concreto de Elche, tenemos la famosa ley de protección del palmeral, que en algunos barrios de la zona urbana de Elche, todo lo que sobre todo es la zona antigua, lo que llamamos el Raval, toda esa zona más antigua que está rodeada de los huertos de palmeras, por la ley del palmeral, de alguna forma, esto que se me entienda bien, prohíbe el aprovechamiento de esas cubiertas para instalaciones fotovoltaicas, por ejemplo, por el impacto... cubiertas también, solo suelo rústico, por ejemplo. Claro, no. Lo prohíbe o lo limita, le pone algún tipo de traba por la posible afección visual que puede hacer sobre el palmeral. Que esto es un poco, no sé, es un poco extraño que, a ver, afección visual en un edificio que tiene 6 plantas y esto lo tienes arriba en la cubierta que por la calle ni lo ves, no sé qué afección visual va a hacer la palmera, pero bueno, ahí entramos en otra cuestión. Me estabas preguntando sobre qué aprovechamiento, qué beneficios pueden tener esos tejados, esas cubiertas, y no solamente es un tema energético, hay muchos más beneficios. El primero, como tú muy bien has dicho, es colocar esa instalación fotovoltaica en nuestros edificios y vamos a tener un ahorro directo en la factura, que puede cubrir en torno al 40-60% del consumo anual que tenemos. Por poner un ejemplo, una familia estándar española que consume, la media española en vivienda suelen ser 4.000 kilovatios hora al año. Esto podría representar en torno a unos 400-700 euros de ahorro al año, por poner esa instalación fotovoltaica. Pero quitando la parte de las placas fotovoltaicas hay otros beneficios. Si utilizamos esa cubierta para, por ejemplo, colocar una cubierta vegetal, ajardinada, que después comentaremos, vamos a mejorar el aislamiento térmico del edificio y entonces vamos a que el último piso tenga mejores condiciones energéticas y tenga menos pérdidas. Esas instalaciones fotovoltaicas que colocamos en las cubiertas también van a dar más estabilidad al sistema eléctrico. Tú lo has comentado antes de pasada, pero tenemos que diferenciar en las instalaciones, aunque al final vemos placas y pensamos que todas funcionan exactamente igual o son del mismo tipo, tenemos que diferenciar en dos tipos fundamentales. Las que llamamos de autoconsumo, que son pequeñas instalaciones, y las que hablamos de las plantas, ¿no? Las grandes instalaciones, las grandes. Cuando hablamos de autoconsumo, que las vamos poniendo pequeñas instalaciones en las cubiertas de los edificios, estamos hablando de generación distribuida. Las otras son generación centralizada. La gran diferencia de esto, y es importante, es que la distribuida, las que tenemos en las terrazas de nuestros edificios en una ciudad, la distancia que hay desde las placas hasta el punto de consumo, hasta la casa donde vamos a consumir esa energía, es pequeña. Entonces hay pocas pérdidas energéticas entre generación y consumo. Pero cuando hablamos de una gran planta solar, fotovoltaica, o de una nuclear o una térmica, del tipo que sea, las líneas de transporte son kilométricas. Entonces hay muchas pérdidas energéticas en esas líneas de transporte. Por eso cuando tú acercas la generación al punto de consumo, estás haciendo que todo el sistema sea más eficiente. Y eso es una de las ventajas que tienen estos sistemas distribuidos para darle estabilidad, como digo, a la red eléctrica. Por ejemplo, también tendríamos otra ventaja que es reducir la dependencia del gas natural, porque
estaríamos generando electricidad con otros mecanismos. En Alemania, por ejemplo, se están instalando, y aquí se está empezando a hacer, en muchos colegios, en edificios públicos, se están colocando estas plantas fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios, o en Países Bajos hay una norma que se llama Solar First, solar primero, que implica que antes de ocupar suelo agrícola, fíjate lo interesante de esto, antes de ocupar suelo agrícola hay que estudiar si se puede instalar en un tejado o en una cubierta. Es decir, es una buena opción. Es una buena opción. Pensada con cabeza. Sí, pero no están pensando en macroinstalaciones. Sí. ¿Vale? Entonces, al final lo que tenemos que pensar es que las cubiertas de los edificios en las ciudades es un suelo muy barato que tenemos ahí arriba y que lo tenemos disponible y que no lo utilizamos absolutamente para nada. Más que quien tenga una línea de las cuerdas estas para atender, pues poco más. Es que no se utiliza para más cosas que para eso. Hay también ciudades, compañías eléctricas, cooperativas, que están llevando a cabo también unos proyectos pioneros, que son como, por ejemplo, pues el techado de un parking público o las cubiertas de colegios y edificios municipales, instalar placas solares y esas placas solares sortearlas entre los abonados y proporcionarle ese beneficio de las placas solares. Por ejemplo, tú tienes una vivienda en la calle X y entras en el sorteo y esas placas solares se te asignan a tu vivienda, con lo cual estás reduciendo el gasto también de la vivienda. Es una manera de fomentar también esas plantas solares de manera pública, adjudicándolas a viviendas privadas y que el propio edificio, los propios vecinos no tengan que realizar la instalación en su propio edificio. Claro, sí, bueno, eso es un poco lo que se conoce como las comunidades energéticas, ¿no? Las comunidades energéticas, sí. Efectivamente. Bueno, antes comentabas que las cubiertas verdes son otro uso que le podemos dar a los tejados. ¿A qué nos referimos como cubiertas verdes? Porque yo ya me estoy imaginando... Que la pintamos de verde. No, poner césped directamente sobre la teja. Bueno, ¿qué ventajas tiene? ¿Cómo es este sistema de cubiertas verdes? Esto se hace en cubiertas planas, no se hace en cubiertas con teja, en cubiertas planas, ¿vale? Entonces, sobre la cubierta plana, si la estructura lo permite, lo soporta, si estamos hablando de edificios ya construidos, o si es un edificio nuevo que se va a construir, el último forjado, la última parte de la estructura del edificio se dimensiona para que soporte la carga. Como digo, en esa cubierta, la última capa, la capa más exterior, es una capa de tierra vegetal sobre la que se planta vegetación. Entonces ahí arriba tiene, no toda la cubierta, tienes que dejar pasillos y entonces, ¿esto qué va a permitir? Esto tiene muchísimas ventajas. Esto va a permitir, y esta es una cosa que lo voy a comentar, y a lo mejor con el nombre técnico pues se conoce menos, pero todos lo hemos sufrido. Va a permitir reducir el efecto de isla de calor. ¿Esto qué es del efecto de isla de calor? Yo creo que en verano, en el Levante, todos notamos que estamos en el Camp de El, por ejemplo, o venimos a Elche, o vamos a Crevillente, o a Alicante, o sea, estamos fuera de la ciudad y nos metemos dentro de la ciudad y notamos que un incremento de la temperatura, 3, 4, 5 grados centígrados de diferencia de temperatura de la parte fuera de la ciudad al interior. ¿Por qué se produce esto? Porque dentro de la ciudad tenemos muchas superficies negras, oscuras, el asfalto de las calles. El propio asfalto de las calles, que en algunos sitios se está experimentando con darle un tratamiento, no pintarlo, pero darle un tratamiento a lo que es el betún, al ligante al propio asfalto, para hacerlo más de color, un color más claro. Al alquitrán. Sí, al betún se llama técnicamente. Las fachadas o las cubiertas, que en muchos casos también son negras. Hay una especie de moda en la parte de la arquitectura de hacer edificios. Aquí en Elche ya tenemos algún caso, hacer edificios con fachadas negras. Bueno, pues esto va a incrementar el efecto de isla de calor y en regiones, en climas donde el verano es duro, pues como la nuestra, la del Levante español, esto no es beneficioso en absoluto. Estéticamente no digo que no sea bonito, será bonito, pero energéticamente es totalmente contradictorio. Entonces, la primera ventaja de hacer este tipo de cubiertas, como digo, es reducir el efecto de isla de calor. Otra es que en verano nos van a ayudar a reducir la temperatura interior de la última vivienda, del último piso del edificio. También, como tenemos vegetación ahí, esa vegetación va a absorber contaminantes atmosféricos, partículas, ruido. Y además,
como al final es una especie de aislamiento térmico, esa capa que estamos poniendo ahí, vamos a proteger a la impermeabilización del edificio. La impermeabilización es esa capa que evita que entre el agua de lluvia. La vamos a proteger, que se produzcan goteras y demás. Vamos a proteger a esa capa, como digo, contra los cambios de temperatura, con lo cual vamos a aumentar su vida útil. En París, por ejemplo, París está llevando a cabo en los tejados de colegios, lo está reconvirtiendo en cubiertas verdes para reducir el calor extremo en verano. Pero mira, Toronto es una ciudad muy fría en invierno, donde tienen túneles para ir de un edificio a otro, túneles subterráneos, porque claro, en invierno aquello está totalmente con nieve, congelados y demás, entonces la gente va por túneles subterráneos. Bueno, pues en Toronto está obligando por ley a colocar cubiertas verdes en los grandes edificios de obra nueva, por todos estos efectos beneficiosos que tiene. Claro, porque una de mis preguntas es que si todo es tan beneficioso y tan bonito, ¿por qué aquí en España no nos hemos dado cuenta y no lo estamos llevando a cabo? Y sobre todo te iba a pedir que nos pusieras un ejemplo de algún país que lo estaba haciendo. Ya nos has nombrado Toronto. Sí, Toronto o París, ¿no? Esas dos ciudades. Pues mira, yo creo que la principal problema por no hacer este tipo de cosas es desconocimiento. Además, como... Ya desconocimiento, pero por ejemplo, un arquitecto, una persona que nos está asesorando para hacer nuestras viviendas, todas estas cuestiones aquí en España, ¿por qué no se han tenido en cuenta? Porque esto no se ha descubierto ahora, de la noche a la mañana. Claro que no. O sea, esa es la cuestión. Si nos vamos a la zona de Almería, no recuerdo cómo se llama la ciudad. Sí, está la carretera de Almería yendo hacia Granada, se pasan por unos pueblos que creo que hay carteles, es que lo estoy recordando porque he ido algunas veces a Granada y me recuerdo los carteles de otro día que pone ciudad troglodita o algo así, y hay muchas casas cueva, muchísimas. Y al final es eso, es una vivienda que está enterrada y la cubierta tiene esa capa de terreno, y tú cuando entras en una cueva, ¿qué notas? Ese efecto de una temperatura... Ni frío ni calor, una temperatura totalmente agradable. A ver, no vamos a conseguir ese efecto solo con la cubierta en un edificio, evidentemente, pero sí que vamos a mejorar esas condiciones. Yo creo que las razones, por lo que me estabas comentando, pues mira, tenemos en muchos casos normativa anticuada. Hay muchas ordenanzas municipales que no contemplan el autoconsumo o no contemplan que se pueden hacer cubiertas verdes. Y por ejemplo, hay otros casos que son es que si tú me pones la estructura para soportar las placas fotovoltaicas encima de la cubierta, te la computo esa superficie para el tema de como superficie construida del edificio. No digo que esto pase en Elche o en Alicante, pero en algún municipio que sí. A ver, el tema de las comunidades de propietarios. Desde luego no se entiende para nada. Ya, pero es que es la ni norma... ni que habitáramos encima de las placas solares, ni que fuéramos a hacer una habitación encima de las placas solares. Pero la técnica va mucho más rápida que la adaptación de la normativa, que va más lenta, y entonces, bueno, esa máquina es más... La máquina de la administración es más lenta de mover. Otro posible motivo es las comunidades de propietarios. Oye, para poner de acuerdo a todos los propietarios de un edificio es bastante complicado, y a veces por miedo o porque hay que hacer obras o el coste o tal, no se ve tanto los beneficios sino lo que te va a costar mañana y no lo quieres hacer. Por mitos técnicos también puede ser, ¿no? Algunos piensan que esa cubierta no va a soportar esa instalación. El coste de la obra puede ser otro. La falta de incentivos locales. Por ejemplo, que hubiera un incentivo de, no sé, reducir el IBI porque tú hagas este tipo de medidas en los edificios. La ley que tenemos sí que permite, a nivel nacional, la ley sí que permite a los ayuntamientos reducir hasta un 50% el IBI si tú haces una instalación de energías renovables. Elche, por ejemplo, es uno de los municipios españoles que lo aplica, esa reducción del 50%. Pero hay mucha gente en Elche mismo, ciudadanos que se ponen las placas solares y no lo saben, y no lo piden porque no lo saben, no lo saben. Entonces, bueno, hay no solamente la cuestión de desconocimiento, sino que hay otras cuestiones más, pues eso, que no adaptamos la normativa a la técnica actual. Pues por ir concluyendo, Manuel Romero, esta sección de Con Buena Energía, donde hemos tratado el tema de los tejados de las ciudades, cómo pueden ser un recurso y son un recurso desaprovechado. El tema es cómo poder aprovecharlos. Vamos a hacer un resumen de lo más importante y nos das esos consejos finales.
Pues bueno, el resumen es muy sencillo. Los tejados, como he dicho desde el principio, son un recurso que lo tenemos olvidado. Vamos por la calle y nos damos cuenta de esa enorme superficie que tenemos ahí arriba, que podemos usarlo para producir energía barata, para reducir el calor en verano, para mejorar el aislamiento de nuestros edificios, o incluso no lo hemos tocado para aprovechar el agua de lluvia, no aprovecharla como agua potable para beber, pero a lo mejor si tenemos esa cubierta vegetal para regar esas plantas, o para utilizarla para, no sé, para limpieza de las zonas comunes, alguna cosa de estas, ¿no? Aquí en el Camp de Elche, que es la zona sur de Elche, el campo de Elche, desde siempre, desde hace siglos, todas las viviendas típicas del campo de Elche siempre se le ha hecho un aljibe. Y tienen canaletas donde el agua... para recoger el agua de lluvia ahí a ese acumulador. Bueno, pues esto podría ser algo que se puede hacer en obras ya construidas. Es más difícil, pero en la obra nueva es muy fácil, porque en la obra nueva ya la normativa te obliga a tener dos tipos de bajantes, una para fecales y otra para las pluviales, con lo cual sería llevar las pluviales a un acumulador de lluvia. Sin ir más lejos. Poner un tanque y ya está, ahí pequeño, y oye, tenemos esa acumulación de agua de lluvia que en el Levante nos viene muy bien tener ese agua de lluvia que a lo mejor no lo aprovechamos en el edificio, pero podemos ceder al ayuntamiento para que te lo utilice para baldeo de calles, no sé. Consejos, pues bueno, pues esto es paralelo a lo que hemos hablado hoy, pero un consejo es subir al menos un par de veces a la cubierta, al tejado de nuestro edificio, echar un vistazo y revisarlo por cuestiones de mantenimiento. Muchas veces los sumideros que tenemos en las cubiertas planas, de la suciedad de la cubierta, se taponan, y cuando viene una tormenta gorda, esto que llamamos ahora Dana, pues claro, están taponados y al final tenemos un problema de gotera gordo en la cubierta. Entonces, un par de veces al año subir, ver cómo están y limpiar, hacer ese pequeño mantenimiento. Preguntar a algún instalador, si tenemos pensado este tema de la fotovoltaica, que preguntar a algún instalador que nos haga un estudio, que muchas veces son gratuitos, de cuál es el potencial que tenemos ahí, de cuántas placas puedo poner, qué aprovechamiento tendría, porque a lo mejor tenemos edificios alrededor más altos y nos hacen sombra. Claro. Preguntar también al ayuntamiento si hay algún tipo de ayuda municipal y autonómica, que nos informen de esto. Y bueno, como resumen, pues esto, ¿no? Viene un poco en paralelo lo que lo comentábamos al principio de esa subida que vamos a tener para Reyes en la electricidad. Y bueno, que oye, todo lo que hagamos en la cubierta, y si podemos poner esa instalación fotovoltaica, aunque sea pequeña, pues estas pequeñas subidas que nos van a hacer y que van a seguir haciendo, porque yo creo que la energía va a seguir incrementando el precio, pues todo esto que podamos hacer, pues al final nos va a hacer menos dependientes de la red y al final nos afectarán menos las subidas. Gracias, Manuel Romero, por habernos ofrecido estos consejos, por de nuevo abrirnos la mente a nuevas ideas y por estar semana a semana con nosotros, en este caso cada 15 días. Te esperamos dentro de 15 días, sin ir más lejos. Dentro de 15 días, que creo, si no me equivoco, que va a ser el último del año, porque ya estaremos casi en fiestas. Entonces, pues nada, en un par de semanitas nos volvemos a oír con otro tema tan novedoso. Muchísimas gracias por esos consejos y hasta dentro de 2 semanas. Y en el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto brillabas en la niebla y me agarré a tu mano, iluminados, exacto. Es entretenimiento, es información, es radio. Elche 103.7